Mientras Nicolás Maduro aumenta la represión en las calles y censura a la población bloqueando la red social X durante más de una semana en Venezuela, María Corina Machado toma una decisión audaz al anunciar públicamente la fecha exacta en que prevé la caída del régimen narcodictatorial. La acción de Machado, respaldada por un creciente apoyo popular, contrasta notablemente con las tácticas cada vez más desesperadas de Maduro para mantener su control sobre la nación. En su intento por aferrarse al poder, Maduro sigue promulgando leyes y ejerciendo su autoridad de manera arbitraria, sin considerar las consecuencias para el país. En un movimiento reciente que ha dejado a muchos sorprendidos, la Fiscalía del régimen anunció que todos aquellos que se atrevan a publicar digitalmente las actas electorales, incluidos María Corina Machado y su equipo, serán acusados de 6 delitos graves. Esta medida drástica, lejos de silenciar a la oposición, parece ser una admisión tácita de que las actas publicadas no solo revelan fraude electoral, sino que también confirman que Edmundo González es el legítimo presidente electo de Venezuela. La censura y represión no han hecho más que incrementar la determinación de los venezolanos para exigir un cambio real. Mientras Maduro intenta ocultar la verdad desesperadamente, el pueblo se une cada vez más en torno a figuras como María Corina Machado y Edmundo González, quienes representan un futuro de justicia, democracia y renovación. La publicación de las actas electorales por parte del equipo de Machado ha asestado un golpe directo al corazón del régimen, exponiendo las mentiras y manipulaciones que Maduro ha intentado mantener ocultas. La respuesta del régimen ha sido predecible: una campaña de intimidación y amenazas legales diseñada para infundir miedo entre quienes buscan la verdad. Sin embargo, estas tácticas parecen estar fallando, ya que cada día más venezolanos están dispuestos a enfrentar las consecuencias en su lucha por la libertad. La promesa de un futuro mejor bajo el liderazgo de Edmundo González ha despertado un nuevo sentido de propósito en el pueblo venezolano, que ya no está dispuesto a aceptar la opresión y la corrupción como parte de su destino. La censura de la red social X es solo el último de una serie de intentos fallidos de Maduro por controlar la narrativa y silenciar a sus opositores. Sin embargo, la marea parece estar cambiando, la presión interna y externa sobre el régimen es cada vez más intensa, y la comunidad internacional observa de cerca los acontecimientos, consciente de que Venezuela se encuentra en una encrucijada histórica. La promesa de cambio que representan María Corina Machado y Edmundo González está capturando la imaginación de un país que ha sufrido demasiado y durante demasiado tiempo. En lugar de aplacar la voluntad del pueblo, las acciones de Maduro están teniendo el efecto contrario, fortaleciendo la resolución de los venezolanos de luchar por un futuro libre de tiranía. La brutal represión, las leyes arbitrarias y la censura de los medios de comunicación no pueden apagar el creciente clamor por justicia y libertad. Con cada acto de resistencia, el régimen se acerca más a su inevitable caída. La situación en Venezuela es crítica, pero también está llena de posibilidades. Con la fecha de la caída del régimen ahora en la mente de todos, el país se encuentra en un punto de inflexión. La determinación del pueblo, combinada con el liderazgo firme de figuras como María Corina Machado y Edmundo González, podría finalmente llevar a Venezuela hacia un nuevo amanecer. La lucha por la verdad y la justicia ha cobrado una nueva urgencia, y cada día que pasa acerca más al país al cambio que tanto necesita. Mientras tanto, el mundo observa con anticipación, consciente de que el desenlace de esta lucha tendrá repercusiones no solo para Venezuela, sino para toda la región. La caída de Maduro podría ser el primer paso hacia la restauración de la democracia en un país que ha soportado años de dictadura. Con cada revelación y con cada acto de valentía, los venezolanos están construyendo un futuro en el que la libertad, la justicia y la dignidad humana sean finalmente restauradas. Recientemente, María Corina Machado ha concedido una entrevista en la que revela detalles cruciales sobre el esperado desenlace de Nicolás Maduro en Venezuela. En esta conversación, Machado no solo expone cómo prevé que será el fin del régimen, sino que también se atreve a predecir cuándo podría ocurrir este momento histórico. Sus palabras han resonado profundamente entre los venezolanos, quienes, tras años de lucha, ven en sus declaraciones un rayo de esperanza en medio de la oscuridad que ha envuelto al país. En paralelo a esta revelación, José Mulino, presidente de Panamá, ha tomado una postura que ha sorprendido a muchos. En un acto que algunos han calificado de valiente y estratégico, Mulino ha anunciado que su país está dispuesto a ofrecer asilo a Nicolás Maduro. Lejos de ser un gesto de apoyo al líder venezolano, esta decisión se enmarca en una estrategia más amplia que busca facilitar la salida de Maduro de Venezuela, con el objetivo de poner fin a su reinado y abrir el camino hacia una verdadera transición democrática.
Según Mulino, la única solución viable para la crisis en Venezuela es más democracia, y la primera medida en esa dirección sería la salida inmediata de Maduro del poder. Mientras tanto, la situación en Venezuela sigue deteriorándose. Maduro, consciente de la creciente presión tanto interna como externa, ha intensificado sus esfuerzos por censurar cualquier tipo de disidencia. El país ha sido desconectado de plataformas cruciales como Twitter, y se han hecho llamamientos para cerrar otras redes sociales como WhatsApp. Maduro parece haber comprendido que estas plataformas son el tejido que mantiene unida a la sociedad venezolana, permitiendo que los ciudadanos se organicen y protesten en contra de su gobierno. Las calles siguen siendo escenario de manifestaciones multitudinarias, con personas que, a pesar de la represión, continúan exigiendo justicia y un cambio real. Desafortunadamente, estas protestas han sido respondidas con una brutal represión por parte del régimen. Las imágenes de ciudadanos siendo detenidos sin motivo aparente y sometidos a violencia desmedida han dado la vuelta al mundo, ilustrando el nivel de desesperación y nerviosismo que ha alcanzado Maduro. Atrapado en su propia trampa, Maduro parece estar cada vez más acorralado en el Palacio de Miraflores, desde donde intenta, sin éxito, mantener un control que se le escapa de las manos. En medio de este caos, las palabras de María Corina Machado han cobrado aún más relevancia. Durante su entrevista, no solo delineó cómo imagina el futuro de Venezuela, sino que también ofreció un mensaje de esperanza a los millones de venezolanos que, tras depositar su confianza en las urnas el pasado 28 de julio, ahora se sienten desilusionados y abandonados. Machado reconoce la frustración que muchos sienten, especialmente porque han pasado casi 2 semanas desde las elecciones y para algunos parece que nada ha cambiado. Sin embargo, insiste en que este es solo el comienzo de un proceso más amplio que, aunque difícil, llevará a Venezuela hacia un nuevo amanecer. La estrategia de Maduro, basada en la censura y la represión, es un signo claro de su creciente desesperación. Cada día que pasa, su régimen se tambalea un poco más, y la pregunta en la mente de muchos no es si caerá, sino cuándo sucederá. La oferta de asilo por parte de Panamá podría ser una salida viable para Maduro, permitiéndole escapar de un país que se vuelve cada vez más hostil hacia él. Sin embargo, la pregunta que persiste es si Maduro estará dispuesto a aceptar esta oferta o si intentará aferrarse al poder hasta el último momento. En cualquier caso, la situación en Venezuela está llegando a un punto de no retorno. La censura y la represión no han logrado silenciar a un pueblo que sigue luchando por su libertad. Las declaraciones de María Corina Machado, sumadas a los movimientos en el ámbito internacional, sugieren que el fin del régimen de Maduro podría estar más cerca de lo que muchos imaginan. La esperanza de un futuro libre y democrático para Venezuela nunca ha sido tan fuerte, y mientras el mundo observa, los venezolanos continúan su lucha con la firme convicción de que un cambio es no solo posible, sino inevitable. Recientemente, se ha comenzado a discutir seriamente la posibilidad de que Nicolás Maduro reciba un salvoconducto que le permita abandonar el poder en Venezuela sin enfrentar represalias inmediatas. Esta propuesta, que ha ganado tracción en ciertos círculos tanto nacionales como internacionales, busca ofrecer una salida pacífica a la crisis venezolana, permitiendo que Maduro se retire sin la amenaza de persecuciones o sanciones inmediatas. La razón detrás de esta estrategia es clara. Muchos temen que, si se adopta un enfoque más agresivo contra el dictador, la situación en Venezuela, ya de por sí frágil y volátil, podría empeorar dramáticamente. Esto podría provocar un agravamiento de la crisis humanitaria y económica que asola al país, con consecuencias devastadoras para millones de ciudadanos que ya viven en condiciones extremas. La idea de ofrecer garantías, salvoconductos e incentivos a Maduro y a los altos funcionarios de su régimen no es simplemente una táctica para evitar el derramamiento de sangre, sino un esfuerzo calculado para facilitar una transición ordenada que permita a Venezuela comenzar el arduo proceso de recuperación. Sin embargo, esta propuesta no está exenta de controversia. Ofrecer a un líder que ha sido responsable de la represión y la corrupción en el país una salida sin enfrentar las consecuencias de sus actos es una píldora difícil de tragar para muchos venezolanos que han sufrido bajo su gobierno. Aún así, algunos consideran que esta podría ser la única manera de evitar un conflicto aún mayor y de finalmente permitir que el país avance. María Corina Machado, una de las líderes más prominentes y valientes de la oposición venezolana, ha sido una de las principales defensoras de esta estrategia. En una reciente entrevista con la agencia de noticias francesa AFP, Machado expuso su visión de cómo podría desarrollarse este proceso. Ella ha dejado claro que, a pesar de las dificultades y los desafíos, está dispuesta a negociar con el régimen de Maduro para garantizar una transición democrática en Venezuela.
Esto incluye la posibilidad de ofrecer incentivos económicos y garantías de seguridad a los miembros del gobierno saliente, siempre y cuando esto signifique que el país pueda finalmente liberarse de la dictadura y comenzar un nuevo capítulo. Machado, quien ha sido inhabilitada políticamente y está constantemente bajo amenaza, sigue siendo una figura central en la lucha por la democracia en Venezuela. A pesar de los riesgos que enfrenta, sigue adelante con su misión, trabajando desde la clandestinidad y con un equipo de confianza que coordina sus esfuerzos. La seguridad de Machado es una preocupación constante, pero esto no ha disminuido su determinación de luchar por un futuro mejor para Venezuela. Su compromiso con la causa democrática es inquebrantable, y su liderazgo ha inspirado a muchos a seguir luchando a pesar de las adversidades. En las elecciones recientes, Edmundo González ha emergido como el nuevo presidente electo de Venezuela, contando con el respaldo abrumador del pueblo. Aunque González era una figura menos conocida, su victoria ha sido vista como un símbolo del deseo de cambio y renovación en el país. Sin embargo, Machado sigue siendo el rostro más visible y mediático de la oposición, y su papel es crucial en el proceso de transición que se avecina. A pesar de los desafíos, Machado está decidida a llevar adelante las negociaciones que permitirán una transición pacífica y democrática. Este proceso, que describe como delicado y complejo, es esencial para unir a la nación y comenzar la tarea de reconstrucción. El Consejo Electoral, bajo control del gobierno, proclamó a Maduro como vencedor con el 52% de los votos, pero se ha negado a proporcionar detalles del escrutinio, argumentando que su sistema había sido hackeado. Esta explicación ha sido objeto de amplias críticas, intensificando la desconfianza en un proceso electoral que ya estaba bajo sospecha para muchos. A ojos de numerosos observadores, esto no es más que un intento desesperado por justificar el fraude que Nicolás Maduro ha tratado de perpetrar con el fin de mantenerse en el poder. A pesar de todos sus esfuerzos, la realidad es que Maduro ha perdido completamente la legitimidad, tanto en el ámbito nacional como internacional. María Corina Machado ha sido contundente en su mensaje: tanto el pueblo venezolano como la comunidad internacional conocen la verdad. Edmundo González ganó de manera clara y contundente, y el intento de Maduro de llevar a cabo el mayor fraude en la historia del país ha fracasado. La presión sobre el régimen continúa aumentando, y la posibilidad de una salida negociada podría ser la única forma de evitar un colapso total del gobierno y abrir el camino hacia la reconstrucción de Venezuela. Este es un momento crucial para el futuro del país. La propuesta de ofrecer salvoconductos y garantías a Maduro y su círculo cercano es vista por algunos como una medida pragmática para evitar más sufrimiento y permitir que Venezuela comience a sanar. Sin embargo, la situación sigue siendo extremadamente delicada, y cada paso en falso podría desencadenar consecuencias imprevisibles que agraven aún más la crisis. La comunidad internacional está observando de cerca, consciente de que el desenlace de estas negociaciones podría definir el rumbo que tomará Venezuela en los próximos años. Mientras tanto, la determinación del pueblo venezolano y de líderes como María Corina Machado sigue siendo un faro de esperanza en medio de la incertidumbre. Los venezolanos han demostrado una y otra vez su resiliencia y su profundo deseo de un futuro mejor, y ahora, más que nunca, ese futuro parece estar al alcance. Si la salida de Maduro se logra de manera pacífica y ordenada, podría marcar el inicio de una nueva era para Venezuela, una era en la que la democracia, la justicia y la prosperidad puedan finalmente florecer. El camino hacia ese futuro no será fácil. La reconstrucción de un país devastado por años de mala gestión, corrupción y represión requerirá un esfuerzo monumental. Sin embargo, con el apoyo de la comunidad internacional y el liderazgo firme de figuras como María Corina Machado, hay razones para mantener la esperanza viva. La historia se está escribiendo en estos momentos, y lo que suceda en los próximos días y semanas podría definir el destino de Venezuela para las generaciones venideras. Es importante destacar la valentía y la determinación de María Corina Machado al enfrentar uno de los procesos electorales más desiguales y arbitrarios en la historia reciente de Venezuela. A pesar de haber sido inhabilitada y marginada en el último momento, Machado expresa un profundo orgullo por lo que ha logrado la sociedad venezolana, que, a pesar de todos los obstáculos y abusos cometidos por el régimen, ha demostrado una fuerza inquebrantable en su lucha por la soberanía popular. La historia de las últimas elecciones venezolanas está marcada por una serie de desafíos extremos. Cuando parecía que todo estaba en contra de la oposición, Edmundo González fue inscrito en el último minuto como candidato, superando enormes obstáculos para finalmente emerger como el gran vencedor.
Aunque la victoria de González fue impresionante, muchos se preguntan qué habría sucedido si María Corina Machado hubiera encabezado la candidatura opositora. No es difícil imaginar que, bajo su liderazgo, los resultados habrían sido aún más contundentes en favor de la oposición, reflejando el verdadero deseo de cambio de la mayoría del pueblo venezolano. Edmundo González, aunque victorioso, se encuentra actualmente en la clandestinidad. Su ubicación exacta es desconocida, pero sigue trabajando incansablemente todos los días para consolidar su posición y asegurar el reconocimiento de su victoria tanto dentro como fuera de Venezuela. En un reciente comunicado, González dejó claro que está dedicando cada minuto a construir alianzas y a avanzar en los procesos necesarios para hacer valer su elección como presidente legítimo de Venezuela. Su determinación es evidente, a pesar de las dificultades que enfrenta. La reelección de Nicolás Maduro ha sido fuertemente cuestionada por la comunidad internacional. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina, incluidos Brasil, Colombia y México, han expresado su preocupación por la legitimidad del proceso electoral. Lo interesante es que estos países, que inicialmente apoyaron a Maduro, han comenzado a distanciarse de él a medida que pasan los días y se revelan más irregularidades en las elecciones. Estos mismos países ahora abogan por un acuerdo negociado entre las partes y exigen la publicación de un escrutinio detallado que revele la verdad sobre los resultados electorales. María Corina Machado ha sido clara en su postura. Las fuerzas internacionales tienen una responsabilidad compartida en lo que sucede en Venezuela. En sus declaraciones, Machado ha hecho un llamamiento urgente a todos los gobiernos del mundo para que levanten su voz contra la represión en Venezuela y reconozcan la victoria de Edmundo González en las elecciones del pasado 28 de julio. Al mismo tiempo, Machado ha enviado un mensaje contundente, instando a los venezolanos a mantener la calma y la esperanza en estos momentos críticos. Según ella, la presión interna y externa sobre el régimen de Maduro es más fuerte que nunca, y es crucial que el pueblo no pierda la fe en la posibilidad de un cambio real y duradero. La propuesta de ofrecer a Maduro una salida negociada, incluyendo garantías de seguridad y un posible exilio, ha sido tema de intenso debate. Algunos la ven como la única opción viable para evitar un conflicto aún mayor, que podría sumir a Venezuela en un caos aún más profundo. Sin embargo, otros argumentan que permitir a Maduro escapar sin enfrentar las consecuencias de sus acciones sería una traición a los principios de justicia que han guiado la lucha del pueblo venezolano durante años. Este dilema refleja la complejidad de la situación actual en Venezuela, donde cada decisión puede tener repercusiones significativas en el futuro del país. María Corina Machado, consciente de estas tensiones, ha adoptado una postura pragmática. En sus declaraciones más recientes, ha subrayado la importancia de priorizar la paz y la reconstrucción sobre la retribución. Según Machado, la mejor manera de garantizar un futuro próspero para Venezuela es facilitar una transición pacífica y ordenada, incluso si eso significa ofrecer a Maduro una salida relativamente indolora. Para ella, lo más importante es que Venezuela pueda comenzar a sanar y avanzar hacia un nuevo capítulo en su historia lo antes posible. No obstante, esta visión no está exenta de controversia. Muchos venezolanos se preguntan si es posible perdonar a alguien como Maduro y si hacerlo no significaría traicionar a las víctimas de su régimen. La decisión entre una transición rápida y pacífica o una lucha prolongada por la justicia es una que cada venezolano deberá considerar profundamente. Y mientras tanto, María Corina Machado sigue siendo una de las voces más influyentes en este debate, defendiendo una visión que, según ella, es la mejor para el futuro de Venezuela. El futuro de Venezuela está en un momento de incertidumbre y oportunidad. Las acciones de Maduro, cada vez más desesperadas, contrastan con la creciente organización y determinación de la oposición. El liderazgo de figuras como María Corina Machado y Edmundo González ofrece una luz de esperanza en medio de la oscuridad, y su capacidad para guiar a la nación en esta encrucijada será crucial. La comunidad internacional observa atentamente, consciente de que lo que ocurra en Venezuela tendrá repercusiones en toda la región. En última instancia, la situación en Venezuela es un recordatorio de la importancia de la resistencia y la lucha por la justicia. A pesar de los enormes desafíos, el pueblo venezolano sigue firme en su convicción de que un cambio es posible. La historia aún no se ha escrito del todo, y el destino de Venezuela dependerá de las decisiones que se tomen en las próximas semanas y meses. En este contexto, el papel de líderes como María Corina Machado es vital para mantener viva la esperanza de un futuro mejor y para guiar al país hacia una transición pacífica y democrática.